Buenas tardes con todos, soy la médico residente de tercer año Liz Yulisa Chávez Alba, soy residente de la especialidad de psiquiatría, la cual estoy realizándola en el Hospital Emilio Valdezán. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema cómo saber si alguien que atraviesa un duelo está deprimido, para lo cual es importante en primer lugar definir lo que es el duelo. El duelo es un proceso considerado como una respuesta natural a la pérdida de alguien o de algo. Con esto se hace referencia a que no simplemente es el hecho de que fallezca alguna persona querida. Puede ser también perder algún trabajo, tener una ruptura amorosa. Y es importante también tener en cuenta los conceptos que nos dan Bowlby y Pangraci. Bowlby nos habla del duelo como todo aquello proceso psicológico, consciente o inconsciente, que la pérdida de una persona amada pone en marcha, cualquiera sea el resultado. Pangraci nos habla que es una matriz que reúne la respuesta a las separaciones de ambientes, bienes, materiales, roles sociales, valores afectivos, lazos afectivos, la salud y la separación de personas queridas. Ahora, ¿de qué va a depender la magnitud del dolor que uno siente durante este proceso del duelo? La magnitud va a depender tanto de lo perdido como de las características propias y la resolución que se va a dar cuando se haya conseguido el equilibrio y la aceptación. Con esto hace referencia a que estas características van a ser, por ejemplo, cuál era la relación que se tenía con ese ser querido o con ese algo que se está perdiendo y la forma en cómo se dio esta pérdida. Bucay nos dice que la persona que vive el duelo valora la importancia de lo perdido y es necesario que experimente el dolor asociado a ello. Y luego, una vez que consiga aprender a vivir sin lo que ya no está, deje de vivir en el pasado y se enfoque en la nueva realidad, es que habrá elaborado y resuelto ese duelo. Normalmente la resolución de ese duelo en los adultos es de 6 meses a 12 meses y en el caso de los niños es de 6 meses. Es importante tener en cuenta que el duelo es un proceso natural que va a llevar un gran sufrimiento, pero no induce normalmente un episodio depresivo mayor. Si bien es cierto, en ambos, tanto en el duelo como en la depresión mayor, va a haber tristeza, esta tristeza que va a haber en el duelo no va a ser tan intensa. Cuando ocurren a la vez, los síntomas depresivos y el deterioro funcional tienden a ser mucho más graves y el pronóstico es peor. La depresión relacionada con el duelo tiende a ocurrir en personas que son vulnerables a estos trastornos depresivos y se puede facilitar la recuperación mediante el tratamiento antidepresivo. Es importante tener en cuenta que en el duelo el afecto puede estar caracterizado por un sentimiento de vacío y de pérdida. A diferencia del trastorno depresivo mayor, en donde el estado de ánimo depresivo va a ser persistente y va a haber una incapacidad para poder sentir felicidad o placer. La disforia en el duelo probablemente disminuye de intensidad en días o semanas y se produce en oleadas, las denominadas punzadas del duelo. Estas oleadas tienden a asociarse a pensamientos o recuerdos del difunto, lo cual es natural dentro del proceso del duelo. En el estado de ánimo deprimido de un trastorno depresivo mayor, este estado deprimido es mucho más persistente y no se va a asociar a los pensamientos o preocupaciones específicas de ese ser querido o de ese algo que se está perdiendo. El dolor del duelo va a poder ir acompañado de humor y emociones positivas que no son características de la intensa infelicidad y miseria que van a estar caracterizadas en un trastorno depresivo mayor. En el duelo, la autoestima generalmente va a estar conservada, mientras que en los trastornos depresivos mayores que van a acompañar al duelo va a haber sentimiento de inutilidad y de desprecio por uno mismo. El contenido de los pensamientos asociados al duelo generalmente presentan preocupación vinculada a pensamientos y recuerdos del difunto y no a la autocrítica o a la rumiación pesimista que se observa en un trastorno depresivo mayor. En el duelo existen ideas de autoanulación. Implica típicamente que esto está asociado al haber perdido a esa persona, lo cual generalmente va a ser un signo de alarma para que puedan buscar ayuda. Si un individuo en el duelo va a pensar que la muerte y en el hecho de morir, estos pensamientos generalmente se van a centrar en estar junto al difunto.
y posiblemente reunirse con él. En un trastorno depresivo mayor, estos pensamientos se centran en poner fin a la propia vida debido a sentimientos de inutilidad, de no ser digno de vivir o de ser incapaz de hacer frente al dolor de la depresión. Muchas gracias.